Hola, hoy vamos a hablar de la presión. Es una magnitud escalar, no importa ni su dirección ni su sentido, es un valor, que mide la fuerza que se aplica en una superficie. La fuerza que se ejerce es de forma perpendicular, así que si por ejemplo se ejerce una fuerza así, inclinada, la que nos va a importar para calcular la presión es su componente perpendicular. Entonces, para calcular la presión habría que descomponer esta fuerza en las componentes X e Y y cogemos la Y porque es la perpendicular. Bueno, pues la fórmula para calcular la presión es esta. Presión es igual a fuerza partido de superficie. La fuerza se mide en newtons, la superficie en metros cuadrados y la presión en newton partido de metro cuadrado, que es un pascal. Estas son las unidades del SI. Pero también hay otras unidades de presión. Pues aquí vamos a ver la equivalencia que tienen con una atmósfera. Tenemos que una atmósfera son 1,01325 por 10 elevado a 5 pascales. Luego tenemos los torricellis, que son una atmósfera 760. Luego los bares, milímetro de mercurio y la medida inglesa, libra partido de pulgada cuadrada. Nos fijamos que los torricellis, un torricelli es igual a 1 milímetro de mercurio, porque tienen la misma equivalencia con la atmósfera. Pues ahora vamos a ver que sí que importa el área de contacto, porque la fórmula de expresión igual a fuerza partido de área. Tenemos un lápiz. En los dos extremos estamos aplicando la misma fuerza, así que la fuerza es fija. Pero, sin embargo, vemos que en la pica se aplica más presión que en la goma, porque la superficie de contacto de la pica es menor, es este circulito, y la de la goma es este círculo, es mucho mayor. Así que si la fuerza es constante, pues vemos que la presión y el área son inversamente proporcionales, porque cuanta menos área, más presión. Aquí lo vemos. Y también con estos clavos, porque si lo ponemos boca abajo, el área de contacto es mayor, así que la presión va a ser menor. Y si lo ponemos así, la pica pues tiene un área de contacto menor, así que la presión va a ser mayor. Otra vez, tenemos que en las dos figuras se aplica la misma fuerza con el martillo, pero la superficie de contacto del bolo es mayor que la del clavo, así que el bolo no atravesará la pared, porque la presión es menor, pero el clavo sí, porque la presión es mayor. Aquí, si hubiera un solo clavo, la superficie de contacto es muy pequeña, así que la presión va a ser mayor y no nos va a costar explotar el globo. Pero aquí hay muchos clavos. Así que la superficie de contacto serían todos los clavos y nos va a costar más explotar el globo. Bueno, aquí tenemos otra fórmula de la presión, que sabemos que la fuerza es igual a masa por gravedad, así que la podemos sustituir así. Esta fórmula nos puede ser muy útil en los problemas que nos digan, por ejemplo, una persona pesa 65 kilos y está sobre una superficie de X metros cuadrados, ¿cuál es la presión? Nos da su masa, así que podemos calcular la fuerza. El manómetro es el dispositivo que se utiliza para medir la presión de un fluido, que puede ser un gas o un líquido. Tenemos analógicos, que vemos que tiene una aguja y dentro tiene un mecanismo, y después el digital, así. Este, por ejemplo, nos sirve para inflar las ruedas del coche que están en las gasolineras. Tiene dos escalas, en bares, que es la de fuera, y en libras partido de pulgada cuadrada, que es la de dentro. Y bueno, aquí tenemos en bares y PSI, y aquí en PSI. Hay distintos mecanismos para los manómetros analógicos, pero por ejemplo vamos a ver este que tiene el tubo de burdo. Bueno, pues por dentro sería así.
Esto, aunque parezca una lámina, aquí vemos que es un tubo aplastado. Si lo cortamos va a estar hueco. Así que entra por aquí el fluido, aquí, y el tubo tiende a ponerse recto, por lo tanto se va a mover hacia arriba. Cuando se mueve hacia arriba, acciona este engranaje que se va a mover en el sentido contrario a las agujas del reloj. Luego, este engranaje se mueve con el sentido de las agujas del reloj y cuando se mueve este engranaje también se mueve la aguja que va aumentando, disminuyendo según la presión. Pues vamos con los ejercicios. Calcular la presión que ejerce una mujer de 70 kilos sobre sus pies al estar de pie sobre una superficie de 0,067 metros cuadrados. Bueno, pues primero vamos a calcular la fuerza. Tenemos la masa y la multiplicamos por la gravedad, que vamos a coger 9,8. Y después tenemos que dividir entre la superficie. Aplicamos la fórmula y al final nos da 10.238,8 pascales. Ahora, se aplica una fuerza de 436 newtons sobre la superficie de una mesa, formando un ángulo de 60 grados con respecto a la horizontal. Las dimensiones de la mesa son 1,2 metros por 0,8. ¿Qué presión ejerce la fuerza sobre la mesa? Bueno, nos dice que el ángulo que forma es de 60 grados, por lo tanto sabemos que la fuerza no es perpendicular, así que vamos a tener que descomponerla en las componentes y coger esta, que es la perpendicular. Bueno, pues necesitamos una función trigonométrica que nos relacione el cateto opuesto con la hipotenusa, y ese es el seno, así que nos quedaría seno de 60 grados es igual a Fi partido de 436 newtons. Y al final nos da 377,6 newtons. Ahora calculamos la superficie, que es 1,2 por 0,8. Y nos da 0,96 metros cuadrados. Aplicamos la fórmula y al final la presión es 393,3 pascales. Ahora, tenemos una caja. Las dimensiones son 40 centímetros y 50 centímetros. Para calcularlos en las unidades del SI vamos a pasarlo a metros. Al final la superficie total es 0,2 metros cuadrados. Y también nos dice que la caja pesa 30 kilos. Así que podemos calcular la fuerza. Sería 30 por 9,8 y nos da 294. Así que aplicamos la fórmula y al final da 1470 pascales. Ahora tenemos un depósito de agua de 3000 kilos. Bueno, ya podemos calcular la fuerza, 3000 por 9,8. Y descansa sobre un área de 6 metros cuadrados. Ya tenemos el área, que es 6. ¿Y qué presión ejerce el depósito sobre el piso? Primero lo expresamos en pascales. Aplicamos la fórmula y nos da 4.900 pascales. Y ahora quiere que lo pasemos a kilogramo fuerza partido de centímetro cuadrado. Necesitamos dos factores de conversión, uno para pasar de newtons a kilogramo fuerza y otro para pasar de metros cuadrados a centímetros cuadrados. Bueno, pues sabemos que un kilogramo fuerza son 9,8067 newtons. Para saber los kilogramos fuerza, que son un newton, pues sería 1 partido de esto. Y nos da 0,102. Así que nos quedaría un newton son 0,102 kilogramos fuerza y un metro cuadrado 10 elevado a 4 centímetros cuadrados. Y al final nos da 0,05 kilogramos fuerza partido de centímetro cuadrado. Y el último. Las llantas de un coche de 1200 kilos entran en contacto con el suelo en una superficie rectangular de 16 por 22 centímetros. Calcula la presión que ejerce el coche sobre el suelo. Bueno, pues primero vamos a calcular la fuerza, que tenemos la masa, 1200 kilos, y la gravedad, 9,8. Esa sería la fuerza.
Pero ahora, si nos fijamos, nos dice que la superficie es 16 por 22 centímetros. Esta superficie no es todo el suelo, es la superficie en la que entra en contacto una llanta con el suelo, esto. Así que, pues, para tener las unidades del sistema internacional los pasamos a metros y al final nos da, al multiplicarlos, 0,0352 metros cuadrados. Esto es una llanta. Pues ahora, como tiene 4 ruedas el coche, lo multiplicamos por 4. Aplicamos la fórmula y nos da 83.522,73 pascales.